Ahí estoy empezando la grabación. Tenemos Hola, que... buenas tardes. Disculpa. Hola, profe. Hola. Sí, lo que pasa es que yo tengo consulta, o sea, más bien tengo dudas con la prueba mía, con la corrección. ¿Por el cómo está corregida o porque no tienes tu nota? En cómo está corregida. ¿En cómo Porque, está corregida? porque hay unas preguntas, unos ítems que considero yo que deberían haberme dado puntaje y no me dieron. Ya, a ver. Lo que pasa es que respecto a eso, es un poco complicado ver esas cosas por correo electrónico. O sea, lo he intentado algunas veces y después mando las explicaciones y después, pero profe, no entiendo, ya, entonces esa cosa creo que es más fácil verlas por reunión en Zoom. Entonces, no sé cómo están ustedes con la disponibilidad. Puedo proponer el miércoles a la hora de almuerzo. ¿Ya? No, incluso no, sí, desde las 12:30 hasta bueno, por último, 14:30, pero el tema es que somos pocos y las dudas van a ser, las podemos aclarar mejor, o sea, más fácil en línea. Ahora, lo que sí es que para preparación para esa reunión, para no tener que compartir la pantalla, les voy a pedir que me manden sus pruebas corregidas, por favor, a mi correo Ya, profe. electrónico, ¿ya? Para que yo pueda verlas, mirarlas y explicar las cosas sin tener que mostrar la prueba a todo el grupo que va a estar presente. Ya, no tengo problema. El tema del link sería el mismo link de la clase el día miércoles. No, em, yo les voy a mandar otra invitación y de hecho preferiría, si es posible, hacer esa reunión a la 1, a las Sí, 13 no, horas, ¿ya? por mí no tengo problema. Porque para los que, por si alguien tenía clase antes, aunque en sí el miércoles ahí a las 11 debería ser horario protegido, se supone Claro. 11:20, ¿o no? Sí, pero Bueno, pero parece que varios tienen ayudantía. eso, las ayudantías, por eso siempre ocupan las ayudantías, o sea, las ayudantías siempre se agarran los horarios protegidos, porque es más fácil para encontrar un horario donde todos puedan. Entonces, dejémoslo para las 13 horas, ¿ya? Y, y por favor, las personas que tengan dudas, consultas respecto a su corrección, que me manden sus pruebas corregidas, porque lo que pasa es que, como ya les dije, no necesariamente tengo las pruebas de ustedes, porque eso se corrigió por comisiones. Entonces, son distintos profesores los que corrigen, dependiendo del horario de ingreso y en cuál prueba se metieron y todas esas cosas. Entonces, ahí podemos ver ese tema después en conjunto y sin de que yo tenga que mostrar la prueba, por decirlo así, en público, o él o la estudiante tenga que mostrar la prueba en público. Porque ustedes pueden ver su prueba en su pantalla y yo la veo en mi pantalla y después de ahí puedo hacer los comentarios y el resto no puede ver los detalles. ¿Está bien? Ya, profe, me parece. Es que Ya, profe. esa modalidad creo que es un poco por un tema de que para proteger la privacidad de cada uno también, entonces, ya, porque
No es necesario de que uno muestre ahí a todo su curso lo que hizo. La otra cosa también es que en cálculo 3 hay una comisión de ética también. Entonces hay algunos estudiantes que, a ver, algunos no entregaron prueba, algunos no entregaron a tiempo, eso está en el comité de ética. Y hay algunos pocos también que están como por sospecha de copia, ¿ya? No digo que eso sea en mi curso ahora el caso, pero en general, o sea, cuando yo corregí, detecté ahí igual, digamos, una sospecha de copia y eso va al comité de ética, ¿ya? Y el comité de ética tiene que analizar cada caso, ¿ya? Y eso sí que es harto trabajo porque les cuento, estoy todavía en el comité de ética, así que, y revisamos, por ejemplo, las entregas atrasadas también, se pide una auditoría al pobre señor que está haciendo el U virtual y, y muchas veces con varias como preguntas, contrapreguntas y eso. O sea, me refiero que el comité después pregunta de nuevo si podría ocurrir eso, podría haber ocurrido eso otro, ¿ya? Entonces, es un trabajo bastante largo, em, pero riguroso que se está haciendo ahí, ¿ya? Ahora, respecto a la nueva materia, hay una cosa. A ver, no, ahora no lo tengo a mano acá para variar. No, pero debería estar por acá. Bueno, está un poco más allá. Ya la próxima vez se los muestro. Lo que pasa aquí, hay unos apuntes de cálculo avanzado que son de... a ver, denme un segundo, los busco, están acá al lado. El tomo 2. ¿Y dónde está el tomo 1? ¿Es este? ¿O es este? Ay, acá está. Ay. Sí, cálculo avanzado se llama. Acá. Los autores son, bueno, se los escribo en el, lo que pasa es que yo me lo fotocopié porque eso era un texto que hicieron 3 profesores de cálculo avanzado, o sea, del departamento de matemáticas, pero ahora, de hecho, los 3 ya no están. Pero en algunos aspectos todavía sirve como de orientación y también para que ustedes puedan ver ejercicios que puedan servir de referencia. Carlos Silva y Emilio Villalobos. Ya, eso es un texto que está de cálculo avanzado. Cálculo avanzado. ¿Ya? Que está disponible en la biblioteca de la USACH para que se puedan bajar ese texto. Ahí hay, bueno, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos también, ¿ya? Y bueno, lo que pasa es que el tema es que ese empieza con series de Fourier, que eso por supuesto no nos afecta, pero lo que vamos a ver ahora un poco, pero de manera muy rápida, es las funciones vectoriales, primero en una variable vectorial, en una variable real,
primero, ¿ya? Ahora, lo que sí es que el... ahora, es que no me acuerdo cómo eran las fechas originales ahora para este curso. Em, el tema es que lo único que hay que, sí, es que teníamos una evaluación esta semana, entonces esa se corre para la próxima. O sea, ahí se corre la fecha, porque se supone que ahora esta semana es Marcha Blanca. Pero igual debemos avanzar un poco respecto a la materia para poder, digamos, terminar por lo menos un poco de manera decente el semestre. Profe, ¿usted sabe en qué materia nos toca para el control? Todo eso se va a publicar, se va a comunicar también por mail todavía a ustedes. O por mail o por el U virtual con más detalle, ¿ya? Pero eso se hace siempre. O sea, siempre antes se publica los contenidos exactos, ¿ya? De todas maneras, lo que sí es más o menos obvio de que la integración múltiple entra. O sea, de alguna forma, sí o sí. ¿Ya? Bien, ahora, eso respecto a el tema es que acá hay, en ese texto hay muchos ejercicios que están también propuestos y hay ejercicios resueltos. Claro que ese texto, como fue hecho por unos profesores en el computador, no tiene la parte gráfica muy desarrollada, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para ilustraciones, ese texto ahí, por supuesto que no lo tiene, ¿ya? Pero tiene ejercicios como que sirven de referencia un poco, ¿ya? Bien, entonces yo les voy a compartir pantalla con el otro texto que estábamos estudiando, el Stuart, que ese tiene la parte gráfica mucho mejor. Perdón, necesito abrir acá el chat primero. Ya, po. ¡Ábrete! No. Ya, ahí sí. Ahora sí, ya. Entonces, ponemos eso para allá, esto para acá. No, esto para allá. Bien. Acá, funciones vectoriales en el espacio. ¿A qué se refiere? Es simplemente una función. Ahora, acá se utiliza muchas veces esa R de t. T es el parámetro, ¿ya? R es, bueno, no necesariamente viene de lo del radio, ¿ya? Pero acá, si se fijan, esta R es una R más gruesa. Entonces, cuando lo escriben a mano, es mejor utilizar la notación con la flechita, ¿ya? Para que quede claro que ustedes están conscientes de que acá ahora el resultado de la función es un vector. En este caso, acá, esta función R de t, ¿ya? Es una función que va, bueno, de los reales en R3, ¿ya? Y acá ahora entonces tengo tres funciones componentes, la F, la G y la H. Acá pueden ser muchas más funciones. Perdón, pensé que tenía que estornudar. Ya, en el caso cuando tenemos una función en tres variables, muchas veces se utiliza esta notación acá. Ojo, acá de nuevo, este i está escrito de manera gruesa, j y k, en el sentido de que este i grueso,
ya lo voy a hacer bien grueso acá. Esto corresponde a I con la flechita en sí acá encima. Y esto es el primer vector de la base canónica en R3. Ya, del mismo modo, el K de acá, este sería el vector K. Este es el último vector de la base canónica en R3, o sea, por decirlo así, en la dirección Z, ¿ya? Entonces, bueno, acá pusieron un ejemplo con una R de t que tiene 3 funciones componentes y, bueno, ya. Acá después de ahí podemos ver el tema de dónde está definido eso y eso, pero acá siempre el dominio de la R va a ser la intersección de los, bueno, en este caso acá pusieron 3 funciones ya, de las 3 funciones, de los dominios de las 3 funciones. Lo práctico de las funciones vectoriales de una variable es esta propiedad acá. El límite, por decirlo así, entonces, el límite de un vector es igual al vector de los límites, ¿ya? O sea, simplemente tomo el límite en cada componente. Bueno, por supuesto, siempre y cuando que existan, ¿ya? Pero esta propiedad acá es la que hace que las funciones vectoriales en una variable se comporten de manera, pero muy similar a lo que son las funciones de RNR que ustedes conocen de cálculo 1. O sea, acá lo único es que agregamos componentes en el resultado, pero la manera de cómo se opera y todo eso funciona igual. Entonces, o análogamente, ¿ya? Acá, entonces calcularon algunos límites. Entonces, de esa manera podemos definir la continuidad también, como en el caso de una variable, simplemente cuando el resultado del límite es igual al punto donde, digamos, para el A que escogí. O sea, cuando la función toma el valor efectivamente, que es el valor del límite. Ya, entonces, ahora acá, esa parte es la parte acá que se pone más, donde empieza la parte un poco más interesante. El tema es que si miramos ahora el gráfico de cuando t recorre cierto intervalo, acá el intervalo i, ¿ya? Entonces, todo el conjunto de puntos que obtenemos, eso nos va a dar una curva en el espacio. Y de esa manera, las funciones componentes acá, bueno, en este caso acá los llamaron f, g y h, ¿ya? Pero muchas veces se utiliza también eso del x es simplemente x de t, ¿no? Acá y igual a y de t y así sucesivamente, ¿ya? Ahora no puedo yo. Ya, entonces acá t es el parámetro y digamos, acá las coordenadas de los puntos de la curva están dadas por las funciones componentes, ¿ya? Entonces, ¡ah! Ya, ¿en qué está? Ya, ahora a lo que voy es que si se fijan acá, bueno, ustedes pueden ver la flechita ahora, ¿cierto? Fíjense acá, en este caso tengo una curva, así, voy para allá, voy para allá, voy para allá,
¿ya? El asunto es que es muy diferente si voy, por ejemplo, imagínense, voy súper rápido acá y acá de repente me pongo lento, 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 y bueno, al final puedo acelerar de nuevo, ¿ya? El tema es que acá la velocidad con la recorro la curva, esa la podemos calcular también de manera bien sencilla, utilizando, como en el caso de una variable, utilizamos la derivada, ¿cierto? La derivada de la posición respecto al tiempo va a ser la velocidad, ¿sí? Entonces, esos mismos conceptos ahora los aplicamos acá. De hecho, si nosotros tenemos una función solamente con dos componentes, vamos a hacer acá un dibujito. Tengo el plano XY y, por ejemplo, tengo esta curva, ¿ya? Esta curva acá dada por R de t, donde este R ahora es un vector que tiene una componente X y una componente Y, ¿ya? Entonces ahora de esta manera, este dibujito que yo hice ahí arriba en negro, este dibujito corresponde ahora efectivamente a una función vectorial cuyo resultado es una, digamos, que va de R a R2, ¿ya? Pero si esto de aquí lo queremos escribir como una f en x, como gráfico de una función de R en R, vamos a tener un problema acá, porque para... si aplicamos acá el criterio de la... El criterio de la recta... ¿Qué se colgó acá ahora esta cosa? Bueno, no importa. Ya. No, sí importa, no me funciona ahora esta cosa. Ya, acá, si trazo acá una recta vertical para este X, entonces acá me intersecta el gráfico en 3 puntos. Ay, no sé qué hice ahora. Bueno, ya. Ya, por lo menos desapareció esa ventanita. Ya, entonces eso acá, si lo quiero interpretar como un gráfico, o sea, esta parte, ya, este como lazo, ya, si lo quiero interpretar como gráfico de una función de R en R, no me va a funcionar, ya, no es función. Pero si lo interpreto como una función de R en R2, como lo puse acá, entonces ahora efectivamente es el gráfico de una función, ¿ya? Y ahora acá la idea es que esta curva la puedo recorrer también con diferentes velocidades. Y esto, bueno, acá hay varios ejemplos. Un ejemplo que es como uno bien clásico es, miren acá, la hélice doble, bueno, pero veamos primero la hélice simple, esta. Entonces, cuando la R de t tiene esas 3 componentes, con... Ay, no, ¿por qué no? Pero está bien enchufado. Ya, tengo acá... esto es mi primera componente, el coseno. O sea, cuando t vale 0, ¿ya? Entonces, el coseno de t es 1, parto en el punto 1, 0, 0, ¿ya?
porque esto acá, el seno de 0 va a ser 0 también, y t acá para la componente z. Esta componente z es lineal, o sea, voy subiendo, pero al recorrer la curva, si solamente miramos la curva en el plano, ya solamente miramos las primeras dos componentes, eso acá nos va a describir un círculo, que de hecho vamos a recorrerlo muchas veces, ¿ya? Y lo que hacemos es que es como enrollamos acá un alambre en el piso y después lo levantamos y de ahí obtenemos la hélice. Ya, entonces, ya, por eso acá esta curva se llama hélice. Acá está. Y es como uno de los ejemplos más, como estándar, más clásicos, más típicos que, ya. Acá, por ejemplo, si queremos encontrar ahora una función vectorial que me represente la curva de intersección entre dos superficies en R3. ¿Ya? En este caso acá tengo un cilindro. Acá falta el igual. Es que no es -1 acá. ¿O sí? O a ver. Ah, no, sí, está un poco corrido el centro del cilindro. Bueno, pero está lo mismo. Lo único es que ahora no me funciona la Wacom. No sé qué pasó. Ay, no puedo escribir acá ahora. No. ¿Qué hacemos? Ya. Voy a ver si... Ya, voy a tener que dejar de compartir pantalla. No sé por qué se... A ver, acá estamos en la página... Déjeme ver. 241. Ya, lo voy a cerrar completo y lo voy a abrir de nuevo. Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación entonces porque algo se colgó acá. Ahora sí. Bueno, ya, vamos a ver si ahora... No, no, si no me... ¿Por qué no? No, es la Wacom la que no funciona. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Desenchufarla y enchufarla de nuevo. Bueno, era un cilindro de la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 1, pero nos decía igual a cuánto. Para que sea cilindro, acá no debe aparecer z. Entonces pongamos, bueno, ya acá igual a 0 entonces, ¿ya? Y la otra curva, ¿cómo era el plano? Ahora no tengo el otro. Bueno, ya pongamos cualquier plano. Acá, la manera de encontrar una curva de intersección entre dos superficies, a ver, acá podemos tomar, no sé, 2x menos y menos z igual a 0. Entonces, acá, ya, hagámoslo un poco más sencillo acá.
pongamos que este término acá no está. ¿Ya? A ver, 2x menos z. Entonces, sí, es un plano inclinado. Ya. Ya, entonces, acá para poder, digamos, encontrar la ecuación de la intersección, bueno, tenemos dos ecuaciones, dos superficies, y al buscar la intersección tenemos que buscar los puntos que satisfacen ambas ecuaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, para eso, bueno, podemos igualar acá ambas ecuaciones, las que tenemos acá, a ver. Bueno, ya igualamos nomás. Me queda x cuadrado, entonces menos 2x. Ya, y voy a dejar acá un pequeño espacio. Más y cuadrado. Y acá tenemos el menos 1 y más z. Esto entonces igual a 0. ¿Ya? Ahora, la razón por la que dejé acá un poco de espacio es porque quiero acá completar el cuadrado. Porque si tengo acá el x cuadrado menos 2x, y si le pongo más 1 acá, bueno, tengo que restar un 1 también, ¿ya? Pero esta parte de acá, entonces eso me va a hacer x menos 1 al cuadrado, más y cuadrado, bueno, más z y menos 2, o sea, menos 2, o sea, igual a 2, ¿ya? Por el 0 de acá. Bien, entonces acá eso lo puedo parametrizar ahora utilizando lo que pasa aquí, acá, en esta parte, en las primeras dos partes acá, tengo la parte circular, ¿ya? Entonces, acá se ofrece, perdón. Lo que se ofrece es ocupar acá el seno y coseno, ya las coordenadas polares para x e y. Y z lo dejamos tal cual. Ahora, z después lo podemos tomar como t también, porque va avanzando de esa forma. A ver, déjenme volver al... pero eso ahora no lo pueden ver, ¿cierto? El texto original que teníamos. Se ve la pantalla, me estaba rayando nomás. Ay, mi nariz. Ya, entonces voy a dejar de compartir y le voy a compartir de nuevo. Acá está. Ya, porque al parecer el problema de esa Wacom era, espero que haya sido el enchufarlo, ¿ya? Ahora, aquí ustedes pueden ver, hicieron justamente eso lo que yo les estaba mencionando, con la sustitución acá, la polar, la sustitución polar, y además, bueno, el T recorre, o sea, en el plano XY se recorre la circunferencia, o sea, proyectada de la curva de intersección, se recorre una vez, esa es la idea. Entonces, por eso ahí toman T entre 0 y 2pi. ¿Ya? Bueno, y obtenemos entonces esa parametrización para la para la curva de intersección. Ahora,
esa descripción acá, bueno, se llama también parametrización, porque acá esta curva es una curva en R3, pero depende de un solo parámetro. Bueno, acá en ese tiempo pusieron uso de computadoras y eso, pero eso para hoy día ya no es ningún problema para ustedes. Ahora, acá está más bien la parte a donde yo quería llegar. Las derivadas, entonces, acá en esa situación se definen de la misma manera como en el caso de una variable en cálculo 1, de una función de RNR. Lo único es que ahora acá, en el numerador, tengo una resta de vectores, ¿ya? Pero lo divido acá, h sigue siendo un escalar, un número. Entonces, no hay problema con esa definición. Pero ahí ustedes pueden ver en la misma definición de derivada en una variable. Ahora, y eso entonces nos entrega un vector resultado. O sea, la derivada va a ser un vector ahora. Y este va a ser el vector tangente. Ah, menos mal que ahora el asunto ya está funcionando. Y el tema es que si este punto, ese vector tangente, lo colocamos en un cierto punto que esté en la curva, el punto P sobre la, o sea, es R de cierto T sub 0, ¿ya? Entonces, con eso podemos generar la recta tangente, ¿ya? Un punto donde lo colocamos, donde lo pinchamos y después una dirección, donde se toman los múltiplos. A propósito, descripción de rectas en R3. ¿La hemos visto o se acuerdan o no mucho? En este caso acá, la descripción de la recta tangente. No sé por qué está esa cosa tan rara ahora. Bueno, recta tangente. Esto va a ser el P sub 0 que tiene 3 coordenadas, o sea, está dada por, entonces son todos los X, Y, Z iguales a, entonces es un punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, más un múltiplo lambda por el tangente, por el R'. Voy a colocarlo breve acá, R' en T sub 0, ¿ya? Ahora, eso nos entrega 3 ecuaciones si comparamos aquí las componentes. Lambda es el parámetro, ¿ya? Para la recta tangente. Y acá, entonces, comparando las componentes de los vectores acá, obtenemos 3 ecuaciones, ¿ya? Y de ahí después podemos construir las ecuaciones simétricas, despejando el lambda y así. Pero creo que eso sí lo vimos en algún momento. Bueno, el tema es que acá tenemos el tangente unitario, que es simplemente el vector, la derivada, el vector derivada, ¿ya? Dividido por su norma. Y de esa manera, este vector tangente unitario, que les insisto, se denotaría por T con la flechita, ¿ya? Entonces tiene norma 1. Bueno, ese tiene algunas ventajas para el cálculo bueno, después para los planos y esas cosas, pero bueno, los planos asociados a una curva. Ahora, acá simplemente necesitamos de que cada una de las funciones componentes de una función vectorial, acá de la R de T, sean derivables.
para que la derivada exista. Bueno, acá lo comprobaron rapidito. Acá calcularon un tangente unitario. Acá de nuevo, si se fijan, tenemos esa como hélice. Claro que esta de acá es una hélice un poco diferente porque lleva acá un factor 2. O sea, bueno, a ver, acá con el 2, eso hace que al iniciarse, a ver, está en el, bueno, sí, amplía el radio un poco, ¿y qué más? Bueno, pero ya acá no se ve muy bien eso. Acá, por supuesto, como en cálculo 1, si podemos derivar una vez, podemos calcular, o sea, derivar 2 veces. Acá unas reglas de derivación que son respecto a, bueno, los estándares, las reglas estándar, digamos, esos son herencia directa de cálculo en una variable, ¿ya? Pero lo que es la parte interesante ahora acá es la ecuación 4 y 5. Principalmente en primer lugar, porque acuérdense, esto de acá es un producto punto. O sea, es un punto bien gordo acá. ¿Ya? Un producto punto entre dos vectores. Y eso me entrega un número real. Pero acá tengo la misma regla del producto. ¿Ya? Aunque este no sea un producto, digamos, clásico. O como el producto en una variable. Y acá tenemos el producto cruz entre dos vectores. Aquí también corre la regla de la cadena, perdón, del producto, ¿ya? De la manera como acostumbrada, pero ojo, cuidado, acá este producto cruz aquí es un vector. Entonces calculamos la derivada de esto y acá el resultado es también un vector de nuevo. Es muy importante ahora, a partir lo más tarde de ahora, de que ustedes tengan mucho cuidado con sus notaciones. O sea, cuando escriban algo en sus pruebas, en el sentido de distinguir muy bien entre cuando tengo un número y cuando tengo un vector. ¿Ya? O sea, acá el U, entonces, coloquen la flechita, por favor. Cruz B, si quiero derivar eso, esto va a ser entonces el U', cruz B más, y la flechita, más el U, cruz B'. Y la otra cosa, a propósito del producto cruz, acuérdense, el producto cruz no conmuta. ¿Ya? O sea, acá el orden sí importa. ¿Ok? No le pueden dar vuelta. Porque si no, les sale un signo menos ahí entre medio. Y acá, lo que tenemos acá sería regla de cadena, pero esta es una situación como bien simple todavía en el sentido de que f acá es una función de R en R solamente. ¿Ya? Es como una reparametrización. De hecho, eso lo vamos a utilizar un poco más adelante también. Esa palabra de reparametrización. Porque yo puedo usar T como parámetro, pero puedo utilizar, si llamo S igual a F de T, puedo usar eso también como parámetro para mi función U. ¿Se entiende? ¿O se están perdiendo?
¿Ya se perdieron? Más o menos. Bueno, pero hasta ahora acá, digamos, las funciones vectoriales en una sola variable se comportan... Ah, lo que pasa es que si yo llamo S igual a f de t, ¿ya? Entonces voy a tener la u, una función vectorial, si la considero en S, para la u, S es un parámetro, o sea, es como, ya, pongamos un ejemplo más concreto. Acá, justo ahora no hay ningún ejemplo concreto. Pongamos acá, si yo coloco acá S igual a, no sé, 3t, ¿ya? Entonces, acá, esto sería mi f de t. Entonces, bueno, bueno, en este caso, perdón, tendría que cambiar aquí las letras para tenerlo consistente con el ejemplo que sigue acá abajo. Cambiemos S y T, la letra me refiero. Coloco acá 3S y T, eso, ¿ya? Entonces, ahora, en este ejemplo de acá abajo, acá, entonces la coordenada X de T, ¿ya? Es 2 coseno de T, pero si lo quiero escribir en función de S, entonces me queda 2 coseno de 3S. Entonces tengo acá mi X de S, ¿ya? Entonces a eso se refiere lo de la reparametrización, en el sentido de que cambio el parámetro un poco, pero no mucho. O sea, lo cambio de una forma diferenciable, ¿ya? Y esta función acá es diferenciable. Ahora está un poco más claro lo de la regla de la cadena. Acuérdense acá, esta función u es una función vectorial, o sea, tengo acá 3 funciones componentes y la regla de la cadena vale en cada componente, ¿ya? Y como es válida en cada componente, entonces me va a salir ese factor del f', me aparece en cada componente por la regla de la cadena. Entonces, por eso lo puedo sacar para afuera, porque es un factor escalar. O sea, es esto de acá es un número que lo multiplico por un vector. ¿Ahora sí o no? ¿Estamos mejor? Es que quiero mencionar solamente de manera breve acá el tema de las integrales. Lo que pasa es que en este curso reorganizaron las materias de manera un poco diferente, pero en sí la estructura como la tiene el Stuart, bueno, recorre un camino un poco más largo, pero más ilustrativo. Entonces, si uno tiene como referencia acá esos conceptos, acá primero para casos simples, después va a ser más fácil, creo yo, generalizarlo para otras situaciones. ¿Ya? Por eso yo quise empezar hoy día con esta parte y no con los apuntes como más oficiales del curso, porque esos aquí son mejores con mejor ilustración, digamos, para ver el tema de de las
de los conceptos acá, de manera intuitiva. ¿Ya? Bueno, ahora, acá si queremos integrar una función vectorial, entonces claramente el resultado acá tiene que ser un vector de nuevo, porque esa función vectorial la podemos escribir como esa suma con el vector i, con el vector j y el vector k. O sea, esencialmente, lo que hicimos antes con la derivada, en el sentido de que derivamos cada función componente, ¿ya? Ahora hacemos lo mismo con la integral. Integramos cada función componente. ¿Ok? Por eso acá eso es como el ejemplo más sencillo para empezar. Entonces acá tenemos un ejemplo concreto con esa función que también es como una espiral o algo así. Entonces acá si queremos integrar esa función, a ver, si lo escriben en una prueba, tendrían que anotar r de t es entonces igual a 2 coseno de t, coma, seno de t, coma, 2t, y los paréntesis del vector. También a algunos les molestan de repente los paréntesis de los vectores pero bueno, son necesarios, ¿ya? O la otra forma sería escribirlo acá, pero con la flechita siempre. Acá, acá, acá y acá, ¿ya? Bien, entonces acá integramos por cada componente. Ahora, eso sí, una observación acá. Esa constante C acá, bueno, es la constante de integración, me van a decir. Pero cuidado, esto es una constante que tiene 3 componentes también. Entonces acá la integral del r de t, esto va a ser entonces bueno, podemos colocarlo así, 2 seno de t menos coseno de t y t cuadrado, pero más la constante acá es una constante C1, C2, C3. ¿Ya? Tiene 3 componentes también. Esto también es un vector de acá, porque hay una que proviene de acá, de la primera integración, más C, pero más C1, digamos, pero por I. Entonces, eso me da la primera componente. Acá proviene una C2, pero por J, que es la segunda componente. Acá. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, acá lo evaluaron en unos puntos. Bueno, la parte de la integración, eso de acá no es muy interesante. Acá hay algunos ejercicios. Por ejemplo, si se fijan acá, esta curva, bueno, una función vectorial no la dan acá. Pero la parte interesante acá es que si esa curva la quisieran graficar como una f de x, o sea, y igual a f de x, acá no se puede, ¿ya? Por el criterio de la recta vertical. Ya, entonces, la próxima clase empezamos con esta cosa acá, que es como la primera necesidad que tenemos al tener curvas en el espacio, que es calcular su longitud, ¿ya? Y eso sí, tenemos que hacerlo la próxima clase porque ya estamos en la hora. Pero vamos a partir la próxima vez con esto. Profe, ¿Sí? eh, ya que está finalizando la clase, quería hacerle una pregunta sobre la prueba. ¿Sí? Lo que pasa